7. Construcción de lo estético. Del mismo modo que el hombre naturalmente desea lo que puede conservar y avivar el gozo de vivir, para vivir lo eterno necesita siempre de una dosis de universal pesimismo para no entusiasmarse con este mundo y aprender a estar a disgusto y a sentir repugnancia y aversión hacia la insensatez y la falsedad de este mísero mundo. 412. Esto que en el instante aparece tan puritanamente estilizado que semeja una cita antigua de un sermón de penitencia, esconde en forma de tesis concisa la más rica dialéctica y al mismo tiempo la niega dialécticamente. En la filosofía de Kierkegaard, la pasión y el sacrificio nacen de la melancolía como de su fundamento natural para anular en ella, como en el cuerpo espiritual, la naturaleza misma. Pero la naturaleza no desaparece en la pasión de su aniquilación. La melancolía acompaña a Kierkegaard como mediadora a través de todos los estadios hasta su sacrificio en el punto. Por eso se la encuentra aún en sus escritos tardíos, donde debe ser vencida por el cristianismo paradójico y polémico. Dividida, ha sobrevivido al ocaso que ella como totalidad había antes preparado a esta su totalidad. Pero la que queda está dividida, igual que aquella desesperación que, en el hundimiento en la enfermedad mortal, fractura el suelo de la subjetividad para polarizarse objetivamente con el juicio y la gracia. La autoafirmación mítica en la melancolía merece la condenación, ¿y por qué vosotras, fuerzas salvajes, por qué no os desencadenáis con más violencia aún? ¿Por qué no ponéis fin a la vida y al mundo? Y con ellos a este pequeño discurso que al menos tiene sobre las demás cosas la ventaja de que pronto se acabará. Quiera ese torbellino que constituye el principio más íntimo del mundo surgir de las profundidades de la creación, y quiera hacerlo mientras los hombres comen y beben, se casan y se multiplican con despreocupado afán, sin sospechar nada, para en su furia derribar las montañas y aniquilar los estados, los logros de la cultura y todas las ingeniosas invenciones del hombre. Que deje oír su espantoso clamor, que anuncia más segaramente que la trompeta del juicio el fin de todas las cosas, y, por la violencia de su soplo, barra como una ligera pluma esta desnuda roca sobre la que nos mantenemos. 413. La melancolía se concentra en la imagen de la catástrofe como su imagen más extrema posible. Aquí reside también el significado de su melancolía. Su esencia es la condensación de la posibilidad. 414, y, la burla más radical del mundo tendría que cambiarse en seriedad. 415, a la vista de esa imagen. Ningún sacrificio tiene aquí poder, y la melancolía solo se retira ante la realidad del juicio. Tal aislamiento lo encuentro, desde luego, infinitamente desesperante. Qué espantoso es que un hombre que ha vivido así despierte en otra vida y el día del juicio vuelva a encontrarse completamente solo. 416. Pero la posibilidad demoníaca es la de la total autoafirmación en la obstinación. Muy distinto es el significado de la melancolía quebrada. Sus ruinas son las cifras sobre las que Kierkegaard medita, y la esperanza se junta con lo absurdo de los deseos melancólicos. El orden de las esferas se invierte. Allí donde Kierkegaard no supone otra cosa que la discontinuidad y la contingencia de la perfecta melancolía, el impulso natural se adhiere, cuando se le niega la satisfacción, a los nombres de sus objetos, y en ninguna parte de su filosofía insiste más obstinadamente la esperanza que en los diapsalmata estéticos, cuyo carácter disperso proviene sin embargo, según su plan de las esferas, de que lo estético no puede lograr la continuidad. Así en el recuerdo melancólico del niño Luis, que verdad es que la naturaleza humana nunca cambia. Con qué genialidad innata un niño nos da a menudo una imagen viva de las relaciones adultas. Hoy me divertí mucho con el pequeño Luis. Estaba sentado en su sillita y miraba a su alrededor con visible satisfacción. Entonces entró María, la doncella, en la habitación. María, gritó él, sí. Luisito, respondió ella con su amabilidad habitual, y se acercó a él. Él ladeó un poco su gran cabeza,
la miró risueño con sus grandes ojos infantiles y dijo con gran flema, no esta María, otra María. ¿Y qué hacemos los adultos? Llamamos al mundo entero, y cuando acude amablemente decimos, no esta María. 417. El comentario de Kierkegaard se escurre impotente de su propio relato. No es la desesperanza en el deseo infinito autónomo lo que aquí se describe, es la esperanza en el deseo finito, la esperanza que es defraudada en el mundo de las cosas, en el milieu, por esta doncella y por ninguna otra, pero que, no obstante, retiene en el nombre de forma utópica y concreta lo que los objetos alienados le deniegan. Por eso, el niño no es como una copia banalmente irónica de las relaciones adultas en una fútil miniaturización de la retrospección melancólica, es el poder pulsional de su propia impaciencia lo que es melancólico, el cual, para cumplirse, no debería ser sacrificado realistamente por la decisión, sino dialécticamente alimentado. Podrán los motivos del deseo de los Diapsalmata derivarse históricamente del romanticismo literario, ellos se separan de este tanto por su precisión como por su estricta irrealizabilidad, cuya figura constituye en Kierkegaard precisamente el esquema de la esperanza. Así, una consideración cuyo punto de partida es totalmente romántico se vuelve, en el nombre, hacia la fidelidad del deseo finito, aunque oculto, la enorme fuerza de la poesía popular se manifiesta, entre otras cosas, en que sus héroes tienen violentos deseos. Junto a ellos, los hombres de hoy son en sus deseos tan pecadores como aburridos, pues desean siempre lo que pertenece al prójimo. Los primeros, en cambio, saben muy bien que el vecino posee lo que ellos buscan en tan escasa medida como ellos mismos. Pero cuando su deseo se vuelve pecador, nada puede descontarse del frío cálculo de probabilidades del prosaico entendimiento. No hay dique que lo contenga, y en su monstruosa desmesura ofrece un espectáculo verdaderamente estremecedor. Don Juan continúa apareciendo sobre el escenario con sus 1003 amantes y nadie encuentra esto ridículo por respeto a la tradición. Si hoy un poeta se atreviera a presentar algo así, sería infaliblemente ridiculizado. 418. Para lo que excede el impulso a la restauración de la inmediatez y la plenitud vital perdidas, Kierkegaard encuentra esta fórmula, mi alma ha perdido la posibilidad. Si pudiera desear algo para mí, no desearía ni la riqueza ni el poder, sino la pasión de la posibilidad, desearía tener un ojo que, eternamente joven, eternamente ardiese en el deseo de ver la posibilidad. 419. Tal posibilidad no es tanto un espejismo de lo perdido como un esquema no realizado, débil, anticipativo y, sin embargo, exacto de lo que debe ser. Pero es el esquema de aquella verdad que concierne a la cuestión kierkegaardiana del origen, la verdad cifrada y oculta, que la subjetividad autónoma no puede establecer, pero que la subjetividad melancólica puede leer. En este esquema, la melancolía acompaña a lo que la existencia destruyó. Frente a la intención manifiesta de su totalidad sistemática, los Diapsalmata van a la escritura original de la existencia humana y en ninguna parte son sus comparaciones tan eficaces como aquí, estoy abatido como un Jva, mi existencia es débil y vana como un Dageslene, me siento como una letra impresa al revés en una línea, al mismo tiempo soy pretencioso como un pachá de 3 colas de caballo, celoso de mí y de mis pensamientos como de mis pensamientos como un banco de sus billetes, en general tan reflexivo en mí mismo como un pronombre reflexivo. Si el mal humor y la preocupación fuesen como la recompensa de una buena acción, que, como se sabe, se pierde si se anticipa en la conciencia, sería el más dichoso de los hombres.
Pero no, yo anticipo todas las preocupaciones y, sin embargo, se me quedan todas, 420. Quizá no sea casual que la comparación elija letras hebreas como signos de un lenguaje que, desde el punto de vista teológico, pretende ser el lenguaje de la verdad. Pero la verdad teológica, y aquí hay que suponer, más allá del sacrificio paradójico, la verdadera posición ontológica de Kierkegaard está garantizada precisamente por su cifrado y su ocultamiento, y la descomposición de las relaciones humanas fundamentales se revela como la historia de la verdad misma. Esto se muestra contra la voluntad de Kierkegaard, y por lo mismo de manera convincente, en un pasaje del ensayo sobre María Beaumarchais en el que la escritura aparece como modelo de la desesperación para transformarse discretamente en modelo de la esperanza, así pasa el tiempo para ella, hasta que ha consumido el objeto de su sufrimiento, que no es tanto la causa de su sufrimiento como la ocasión para lamentarse de no sabe qué. Imagínate que un hombre posee una carta que él sabe, o cree saber, que podría darle una información de la que dependiera toda la felicidad de su vida, o lo que él entiende por ella, pero los trazos están borrosos y descoloridos, y las letras apenas pueden leerse. Este hombre la leerá y releerá, angustiado e inquieto, con gran empeño, y cuando crea haber descifrado una palabra, le dará ora un sentido, ora otro, y la empleará como clave para la interpretación de la totalidad, pero el fin será siempre una vuelta al principio, a la incertidumbre. Con angustia creciente se agarrará a la carta, y cuanto más fatigue sus ojos, menos podrá ver. Sus ojos lagrimearán una y otra vez, y cuanto más lo hagan, menos podrá ver. Con el tiempo los trazos se volverán cada vez más pálidos y borrosos, y finalmente el papel se estropeará y solo le quedarán sus ojos cegados por las lágrimas. 421. Este leer interminable e inútil representa a la reflexión malamente infinita del hombre, estético, aquí del hombre que ama en la inmediatez, que según la doctrina del sistema de las esferas solo la resolución puede romper. Pero no cabe una imagen más fiel de la esperanza que la de las cifras verdaderas, a medias legibles, que palidecen con la historia y que desaparecen ante los ojos inundados, en cuyas lágrimas sin embargo se confirman. Lágrimas de desesperación en las cuales las cifras dialécticamente aparecen como las figuras luminosas de la emoción, el consuelo y la esperanza. La melancolía dialéctica no se lamenta por la alegría que pasó, sabe de su inalcanzabilidad, pero también de la promesa que esa alegría inalcanzable une, en el origen, al deseo. Nunca me he sentido dichoso, y, sin embargo, siempre me pareció que la alegría es una compañera fiel, que sus genios flotaban ligeros a mi alrededor en animada danza, invisibles para otros, mas no para mí, que hacían a mis ojos chispear embelesados. 422. Con su, nunca, tal esperanza se aparta de toda ilusión mítica, de aquello que fue, tal esperanza es prometida en cuanto inalcanzable, mientras que si fuese inmediatamente afirmada como real, recaería en la mitología y la fantasmagoría y naufragaría en lo perdido, en lo pasado. Pues el verdadero deseo de la melancolía es alimentado por la idea de una felicidad eterna sin sacrificio que, sin embargo, nunca podrá significar adecuadamente como su objeto. Aunque el deseo de esta felicidad no puede realizarse y permanece en la esperanza, proviene de aquella, y girando en torno de la felicidad, gira cumplido en la felicidad misma. De ahí que al deseo utópico oculto responda en Kierkegaard la nostalgia de la felicidad como la salvación escatológica de su gnosis, pero el arte sería sentir nostalgia aún estando en la propia tierra. Para ello hay que entender en materia de ilusión, 423. Ilusión en la figura inalcanzable de la esperanza como en la nostalgia de la propia tierra. Pero, como deseo de felicidad, la ilusión tiene su contenido no en lo infinito, sino en una finitud que, cual muro de contención, salva mejor el cuerpo y el nombre que el horizonte abierto del pensamiento, en el que ambos desaparecen. Así, en él. Diapsalma del asado, la pragmática del mismo llega más lejos de lo que la ironía romántica de Kierkegaard le consentiría,
pero sería una gran ingenuidad creer que con voces y clamores se obtiene algo en este mundo. Como si eso influyera lo más mínimo en el destino. Apáñese uno con lo que venga y absténgase de todo comentario. Cuando, en mi juventud, iba a un restaurante, decía al camarero, un buen pedazo, pero de verdad un buen pedazo de lomo, y sin grasa. El camarero apenas oía mi petición, y aún menos prestaba atención a lo que decía, o apenas llegaba mi voz hasta la cocina y conseguía que la trinchadora se enterase, y aunque todo sucedía así, era posible que no quedase un buen pedazo en todo el asado. Ahora ya no grito, 424. La felicidad sería como saborear ese trozo de asado aquí descrito, tan inalcanzable es ella en la jerarquía de los significados como este en el modesto mesón. La cosificación es tan enemiga de la felicidad como la mala organización del mesón lo es del asado, y la felicidad es prometida tan ciertamente como el asado por su olor. En la melancolía, naturaleza y reconciliación se comunican, de ella se eleva dialécticamente el deseo, y la ilusión del deseo es el reflejo de la esperanza. Ilusión, pues al deseo no le es dada la felicidad misma, sino meras imágenes, y en ellas el deseo, que al mismo tiempo vive de ellas, se consume porque, en palabras de Kierkegaard, su órgano, el ojo, es el más difícil de saciar, 425. Pero su insaciabilidad es estética. Lo que, ante la ambición de dominio de su idealismo sistemático, irreducible al centro espontáneo de la subjetividad, se desmigaja en determinaciones, dispares e incomparables entre sí, de lo estético, cristaliza, de forma irregular, pero con pleno sentido, ante la mirada de la melancolía. El reino de lo estético, que Kierkegaard divide, para luego rechazarlo como discontinuo, con las categorías previas de su sistema paradójico de la existencia en doctrina tradicional del arte, pura inmediatez intuitiva de la existencia, ilusión especulativa de metafísica objetiva y el, como, subjetivo de la comunicación, este reino, dolorosamente surcado por una subjetividad que deja en él sus huellas sin dominarlo nunca, recibe su estructura de las imágenes que se aparecen al deseo, pero no son producidas por él, pues él tiene en ellas su origen. Este reino de imágenes constituye lo absolutamente contrario del de la tradición platónica. No es eterno, sino histórico dialéctico, no está por encima de la naturaleza en clara trascendencia, sino que se identifica oscuramente con ella, no es verdad sin apariencia, sino que promete absurdamente la verdad inalcanzable en la oposición de su apariencia, no se abre al eros, sino que irradia en la desintegración. En la desintegración histórica de la unidad mítica de la existencia inmediata, en la disociación mítica de lo históricamente existente. Las formas que aquí se reúnen llevan la marca de la asfixia propia de la interioridad sin objeto, hasta qué punto su luz es la luz mítica de la descomposición, es algo sobre lo que el propio Kierkegaard no dejó ninguna duda, y a menudo quedan atrás como monumentos de una naturaleza apagada y alienada. Pero, aunque quedan atrás, van por delante de lo vivo. De esto sabe Kierkegaard más como psicólogo que como sistemático de la existencia. Cada hombre tiene una cierta facultad de conocer, y cada hombre, tanto el más instruido como el más limitado, va con su conocimiento muy por delante de lo que hay en su vida o de lo que su vida expresa. 426. Con esta ventaja del saber sobre la existencia, el sujeto conocedor participa de la verdad en la apariencia, una participación que la existencia sin apariencia en su vacía profundidad nunca consiguió. Pues la huella de la verdad se da al deseo que persiste ante el mero ente, si el ente fuese negado como contingente, la existencia no ofrecería a la interioridad esa huella, porque la interioridad no conoce otra verdad que su existencia misma. Pero, ante la huella de la verdad, la pura existencia se desvanece. Lo que Kierkegaard dice polémicamente de la razón especulativa que usurpa el Endelactes Archetypes. Caracteriza positivamente aquella actitud estética que se afirma a pesar de su doctrina de la existencia, mas para el especulador no puede plantearse la cuestión de su felicidad personal eterna,
Porque su misión consiste en alejarse cada vez más de sí mismo y ser cada vez más objetivo, y, por ende, en desaparecer ante sus propios ojos y ser la fuerza contemplativa de la especulación. 427. El sí mismo autónomo tendría que desaparecer, en la verdad, cuya huella le llega con la apariencia estética, en cuyas imágenes efímeras su poderosa espontaneidad impotente rebota. Si el sí mismo expansivo es destruido en toda su extensión por el sacrificio, en cuanto sí mismo que desaparece es salvado por el empequeñecimiento. A la abstracción ética de Kierkegaard, a la exclusión de lo inconmensurable, puede serle inherente un saber a este respecto que trasciende el puro sacrificio. Un saber de la inapariencia, tal como lo conserva todavía el anhelo de los románticos de lo pequeño burgués, en cambio engañan con facilidad a aquellos que llevan consigo el tesoro de la fe, dado que su aspecto exterior presenta una sorprendente semejanza con quienes desprecian profundamente tanto la infinita resignación como la fe, es decir, con lo pequeño burgués. 428. Pero Kierkegaard describe luego al creyente que se parece al pequeño burgués no como aquel que lleva en lo pequeño una vida inmediatamente justa, sino como aquel que desaparece en la inapariencia. En el mismo instante en que mi mirada se posa en él, me repele, salto hacia atrás, doy una palmada y musito, Santo Dios, ¿es este el hombre, lo es de verdad? Si parece un recaudador de impuestos. Sin embargo, ese es el hombre. Luego me acerco algo más a él y observo hasta sus más pequeños movimientos, por si se da el caso de que haga alguna especie de señal telegráfica de significado diferente, una señal procedente del infinito, una mirada, un ademán, un gesto melancólico, una sonrisa que, al ser distintos de los finitos, delatase lo infinito. Nada. Entonces examino su figura de pies a cabeza con la esperanza de descubrir una posible grieta a través de la cual se vislumbrase lo infinito. Nada. Todo él es macizo. 429. Él no es el que vive en el sacrificio, ni tampoco el ético, burgués de una realidad mediocre hecha de deber, matrimonio y actividad regulada. Antes se encontraría su arquetipo en las tradiciones místicas, las creadas por el sabio desconocido, oculto, por el santo cuya esencia mortal desaparece sin que se note, la señal telegráfica procedente del infinito. El mensaje revelado del juicio en la enfermedad mortal es para él la señal secreta de la gracia. Dar a lo sublime una expresión absoluta en lo pedestre, este es el único milagro. 430, y él lo consigue. En ello nada tiene que hacer la astrología subjetiva de las esferas, nada el sí mismo que elige y nada su sacrificio en la paradoja. En el sedimento dejado por lo estético reposa escaso, como un desecho, pero un desecho que no se pierde, lo que el patos de la subjetividad total en vano conjuraba. Entonces estaba a tu lado y desaparecía ante mis propios ojos en el inmenso espacio celeste sobre mi cabeza, y me olvidaba de mí en tu murmullo arrullador. Tú, mi yo más dichoso, tú, vida fugitiva, que habitas en el arroyo que corre ante la finca de mi padre, donde yo estoy tendido como si mi cuerpo fuese un bastón dejado por un peregrino, pero me siento salvado y liberado en tu murmullo quejumbroso. Así yacía yo en mi aposento. 431. Esta imagen especulativa de la desaparición y la salvación se esconde, por así decirlo, sin responsabilidad, tras la teoría de la farsa de la repetición, de la cual es continuación, una teoría en la cual no solo la doctrina kierkegaardiana del arte, sino también la sistemática misma del concepto de existencia se disuelve. Toda determinación estética general encalla en la farsa, y no es en modo alguno capaz de producir una uniformidad de sentimiento en el público oculto. Pues, como el efecto de la farsa radica en gran parte en la espontaneidad y la productividad del espectador, cada individuo hace valer su individualidad de forma diferente, y en su diversión se halla emancipado de todas las obligaciones estéticas de admirar, reír, emocionarse, etc., a la manera tradicional. Ver una farsa es, para el espectador culto, como jugar a la lotería, pero sin el inconveniente de ganar dinero.
Pero al público corriente del teatro no le interesa esta incertidumbre y por eso suele hacer poco caso de la farsa o mirarla con desprecio, lo cual es lo peor para el público mismo. El público teatral propiamente dicho posee en general cierta estrecha seriedad. Quiere que el teatro le ennoblezca y le cultive, o al menos quiere imaginarse eso, quiere haber disfrutado de una rara experiencia artística, o al menos quiere imaginarse eso. Quiere saber de antemano, nada más ha leído el cartel, cómo será la velada. Tal acuerdo es imposible con la farsa, pues la misma farsa puede producir una impresión muy diferente, y curiosamente puede suceder que cuando menos efecto produce es cuando mejor se interpreta, la atención recíproca, tan tranquilizadora, entre teatro y público queda suspendida. Cuando se presencia una farsa, uno puede ser arrastrado por el sentimiento más imprevisible, y por eso no se puede saber con seguridad si en el teatro uno se ha comportado como un miembro respetable de la sociedad, que ha reído o llorado en el momento adecuado. No se puede aquí admirar como espectador escrupuloso la finura que respecto a los caracteres debe mostrar un drama, pues los personajes de la farsa están todos diseñados en general, conforme a un patrón abstracto. La situación, la acción y la expresión se ajustan a este patrón. Por eso puede uno lo mismo entristecerse que desternillarse. 432. La intervención espontánea del espectador en la obra, que en consecuencia define la forma de la farsa, solo aparentemente tiene su origen en el principio del subjetivismo soberano. Pues tal intervención se vuelve contra la unidad de la configuración que precisamente testimonia la unidad de la síntesis subjetiva y se cumple en excitaciones momentáneas que son unas respecto a otras tan inconmensurables, como la risa y la tristeza ante la farsa, son respuestas a la alternancia de imágenes, de situaciones, en cuyo, en general, la existencia de los personajes dramáticos, así como la de la persona existente, desaparecen. Lo que Kierkegaard se toma la licencia de decir sobre la anarquía de la farsa podría resultar peligroso para la jerarquía misma de las esferas, y esta resulta de hecho afectada, bien que dentro de lo estético, en la crítica de lo trágico, lo cómico, ligeramente armado como está, pasa presuroso delante de lo ético para alcanzar la despreocupación de lo metafísico. ¿Solo deja entrar a la contradicción para provocar las risas? Y lo trágico, fuertemente armado como está, queda por el contrario atascado en la dificultad ética que supone el que la idea triunfe, pero el héroe perezca. Esto deja, sin duda, al espectador sumido en una peculiar perplejidad. Si él quiere ser también un héroe, tendrá que perecer sin remedio, y si no tiene que temer por su vida, porque solo los héroes deben morir, esto ha de resultarle amargo. 433. Pero la tragedia es siempre la representación de un sacrificio, y la crítica de Kierkegaard al fin del héroe no necesitaba callar ante el sacrificio mismo. De ahí que ocasionalmente defendiese lo estético frente a lo religioso, concediéndole una seriedad que, sin embargo, no hace más que realizar la consecuencia de la paradoja sacrificial. Pero en la práctica nada hay más ridículo que aplicar las categorías religiosas con una profunda y estúpida seriedad allí donde se exigiría el buen humor y las categorías estéticas. 434. La limitación de la seriedad existencial, religiosa, hace sitio a las simpatías de Kierkegaard por los autores materialistas, de las que no es suficiente decir que son resultado de su hostilidad hacia Hegel o de la estructura general del pensamiento dialéctico kierkegaardiano, pues ellas se oponen en su contenido a la intención dominante en el mismo, y solo pueden establecerse en las fracturas de la doctrina existencial, Borne, Heine. Feuerbach y otros escritores del mismo género son en general de gran interés para el experimentador. A menudo tienen un buen conocimiento de lo religioso, es decir, saben con seguridad que no quieren tener ninguna relación con lo religioso. Por eso tienen una gran ventaja sobre los sistemáticos que, sin comprender lo religioso, se dedican a explicarlo unas veces con sumisión y otras con soberbia, pero siempre sin éxito. Un enamorado infortunado, un celoso, puede saber de lo erótico tanto como un amante afortunado,
y un hombre escandalizado con lo religioso saber tanto de lo religioso como el creyente. Como una fe en gran estilo es muy rara en nuestra época, hay que congratularse de que haya gente que se escandalice profundamente con lo religioso. 435. Que se escandalice porque el deseo no se acomoda al sacrificio, porque el deseo se eleva en la descomposición de la existencia y continúa brillando tras su desaparición. Si no tienes otra cosa que decir sino que esto no puede soportarse, has de buscar un mundo mejor. 436. Lo que tan burlonamente el ético reprocha al estético como ibris de la grandeza es, en pequeño, su mejor parte como célula de un materialismo que busca un mundo mejor, no para olvidar soñadoramente el mundo presente, sino para cambiarlo por la fuerza de una imagen que podrá estar en su totalidad, diseñada en general conforme a un patrón abstracto, pero cuyos contornos se dibujan en cada momento dialéctico particular de forma concreta y unívoca. La quinta esencia de tales imágenes es la esfera estética de Kierkegaard. La unidad de esta esfera está fundada en sus contenidos, y no en el modo de su constitución subjetiva. Es la región de la apariencia dialéctica, en la cual la verdad es prometida históricamente con la descomposición de la existencia, mientras que la esfera ética y la esfera religiosa son las esferas del conjuro sacrificial subjetivo, que con la apariencia pierde también la esperanza. Al final de In Vino Veritas. Kierkegaard ofrece una comparación de la esfera estética que es más precisa que todos los esfuerzos conceptuales de Wilhelm, porque recoge en una imagen la región misma de las imágenes. Tras el banquete, Constantino se despidió de sus invitados y les dijo que tendrían a su disposición 5 coches, de modo que cada uno podría ir como quisiera, solo o acompañado, a donde y con quien se le antojase. 437, y a continuación se lee la siguiente comparación: igual que un cohete asciende raudo, se detiene un instante todavía íntegro y luego explota y se dispersa en todas las direcciones. 438. No muy distinto es lo que sucede con la idea de la esfera estética, liberada de la dialéctica subjetiva y resplandeciendo sobre ella. Se detiene en la eternidad del momento como totalidad y finalmente la luz de la esperanza que ella emite se desintegra sobre las cosas a las que ella pertenece, igual que el cohete pertenece a la moderna antigüedad de la pirotecnia. ¿Hasta qué punto la forma de lo estético se parece, en cuanto forma histórico-prehistórica, a la forma bajo la cual la célula de la filosofía kierkegaardiana, el interior, se presenta al observador actual? Se muestra irrefutablemente en lo que sigue a aquella descripción. Sus figuras agrupadas de forma cambiante producían en mí una impresión fantástica. Pues la vista del sol de la mañana vertiendo su luz sobre el bosque y la campiña, y en general sobre todo ser que ha cobrado nuevas fuerzas en el reposo de la noche y ahora se levanta jubiloso con el sol, produce un efecto bienhechor de recíproca armonía. Pero un grupo de noctámbulos en la belleza risueña de una mañana estival tiene algo de inquietante. Uno piensa sin querer en fantasmas que han sido sorprendidos por la luz del día, en seres subterráneos que no encuentran la grieta por la que suelen desaparecer, porque ésta solo es visible en la noche, en desventurados para quienes la diferencia entre el día y la noche ha desaparecido en la uniformidad del sufrimiento. 439. Así vista por Kierkegaard, esta imagen es más penetrante que vista bajo la barata antítesis de originariedad y corrupción. Los señores vestidos de frac no profanan la naturaleza pura de la mañana, ante su pureza ellos se transforman en espíritus naturales gracias a sus vestimentas, que es lo más efímero en ellos, con lo que la eternidad misma se trasluce como contenido de lo efímero. La esperanza inherente a lo estético es la de la transparencia de figuras en desaparición. Esto aparecerá más tarde expresado en términos teológicos en la presentación kierkegaardiana de la historia sagrada. A decir verdad, la gloria brilla aquí también en cierta manera. 440. Pues el veredicto de Kierkegaard sobre la esfera estética alcanza a la totalidad de sus contenidos tan poco como sus imágenes se limitan al dominio que su doctrina de la existencia les concede.
Si la paradoja queda sometida a la naturaleza, no tiene ningún poder sobre todas las imágenes míticas, y la última imagen ante la que queda en pie, la NB de la historia de sufrimiento, es la primera imagen prometedora de apariencia estética. Es digna de nota la significación que, como rasgo barroco esencial de Kierkegaard, atribuye su filosofía a la apariencia del crucificado. Imagínate un niño al que tú entretienes enseñándole algunas de esas imágenes artísticamente insignificantes, pero admirables para el niño, que se pueden comprar en cualquier tienda. El jinete sobre el fogoso corcel, con su penacho al viento, con aire señorial, al frente de miles y miles de soldados que no se ven, y con la mano alzada en actitud de mando, adelante, adelante sobre lomas y montes que no se ven, adelante hacia la victoria, es el emperador, el único emperador, Napoleón, y le cuentas al niño algo de Napoleón. Este otro está vestido de cazador, está apoyado en su arco, y tiene una mirada penetrante, fija y, sin embargo, preocupada. Es Guillermo Tell, y ahora le cuentas al niño algo de él y de esa extraña mirada, que se debe a que por un lado mira a su querido hijo, al que no quiere herir, y por otro a la manzana sobre la cabeza del chico, en la que debe acertar. Y así continúas enseñándole al niño más imágenes, que contempla con indescriptible alegría, finalmente le muestras una imagen que intencionadamente habías mezclado con las anteriores, y que representa a un hombre crucificado. El niño no comprenderá al instante ni directamente qué representa esa imagen, preguntará qué significa, por qué cuelga de un árbol. Tú le explicas al niño que se trata de una cruz, y que estar colgado de ella significa que en aquel país la crucifixión era la pena de muerte más cruel, además de ignominiosa, y que solo se aplicaba a los peores criminales. 441. De todas las imágenes, esta es la única que, dialécticamente, permanece, pues del mismo modo que, para pesar de los judíos, se escribió arriba en su cruz, el Rey de los judíos. Del mismo modo esta imagen, que constantemente reaparece este año, impone a cada generación un recuerdo que nunca puede ni debe desvanecerse, y este hombre no debe ser representado de otra manera. Y cada vez que una nueva generación vuelva a mostrar esta imagen, al niño de la nueva generación a la hora de explicarle por vez primera cómo es el mundo, debe hacerlo como si fuese esta generación la que le hubiese crucificado, y la primera vez que el niño escuche este relato, deberá sentir temor de los adultos, del mundo y de sí mismo, y todas las demás imágenes deberán, como dice la canción, precisamente la de Inés y el Tritón, darse la vuelta, pues esta imagen es distinta. 442. La experiencia originaria del cristianismo queda así para Kierkegaard ligada a la imagen. Una generación transmite a la siguiente la idea de Cristo en una imagen, su imagen permanece, igual que su nombre, como un resto mítico irreductible. Pero, dialécticamente, ella releva al mismo tiempo a la demonía natural, la última imagen como el último sacrificio, las demás imágenes deben darse la vuelta ante la de Jesús. Esta, más allá de todo arte, es artísticamente insignificante, pero es una imagen, de ese modo salva a lo estético en su ocaso, y la paradoja se ofrece aún a la reconciliación en la imagen. Por eso, muchas comparaciones de la enfermedad mortal conocen grandes motivos de los diapsalmata y de la esfera estética, que nunca se acomodarían a la firme lógica de la existencia, recurriendo a un símil. Es como si un escritor cometiera una errata y ésta llegara a tener conciencia de que es una errata, quizá no sea una errata, sino algo que, visto desde una perspectiva superior, forma parte esencial de la narración íntegra. Es como si esa errata se declarase en rebeldía contra el escritor y, movida por el odio, le prohibiera terminantemente que la corrigiese, diciéndole en un loco desafío, no, no quiero que me taches, quiero estar aquí siempre como un testigo de cargo contra ti, como un testigo fehaciente de que tú eres un escritor mediocre. 443. Igual que la letra aislada, que es como una cifra, no se subordina a la expresión total, existencial, del escritor,
En la teología de Kierkegaard las imágenes cifradas se oponen todavía al sacrificio existencial y conceden, en medio de la aniquilación por la abstracción, el consuelo de su concreción. Lo que en la esfera estética se alza contra el idealismo subjetivo, el carácter ontológico de un texto, de cuya verdad el hombre se presenta como simple signo, la despersonalización del sí mismo, del que una letra significativa se emancipa. Todo ello ocupa la escena teológica de Kierkegaard en la doctrina de la desesperación objetiva, pero la posibilidad parentética de que al final la errata demuestre su sentido, es la cesura sin sentido que la esperanza introduce en la existencia a través de la descomposición de esa existencia. Existencia, desesperación, esperanza, este ritmo, y no el ritmo monótono del yo total y del sacrificio total, es el de la ontología de Kierkegaard, la cual aparece en las imágenes dispares en las que la unidad abstracta, existencia, dialécticamente se divide. En estas imágenes, las esferas, estética y religiosa, se trascienden una a otra no simplemente, como Kierkegaard supone desde su punto de vista sistemático, en una excepción que no participa de la vida, sino más bien en una despersonalización del viviente en la que la vida, en trance de desaparecer, pero sin sacrificio, respira y hace una pausa. Su metáfora es el sueño. Con ella caracteriza Kierkegaard a las dos esferas extremas por igual. En los Diapsalmata, estéticos, se lee, así reparto mi tiempo, una mitad del mismo durmiendo y la otra soñando. Mientras duermo, nunca sueño. Eso sería pecado. Dormir es la mayor genialidad, 444, pero en el ejercicio se dice del creyente, bienaventurado el que no se escandaliza, sino cree, el que dice, como un niño al que se le ha enseñado a decir a la hora de dormir ciertas palabras para dormirse creo en él, y acto seguido se duerme, sí, bienaventurado él, pues él no está muerto, sino que duerme. 445. Este dormir es el doble sentido dialéctico de la pasión, yo también debo tener mis horas de sueño para poder mantener la pasión a lo largo del tiempo, 446. Pues, en el sueño, la pasión obedece a la naturaleza y recibe la promesa de un feliz despertar. En el durmiente, la espontaneidad del yo descansa sin que el yo sea destruido. Si las imágenes estéticas que le rodean son sustraídas, como apariencia ontológica, de la autonomía subjetiva, la teoría de Kierkegaard del como subjetivo y su correlato negativo, el veredicto sobre la esfera estética, pierden su última legitimación. Pues el conocimiento del pensador subjetivo, así como todo arte, es para Kierkegaard siempre comunicación, el pensamiento subjetivo atiende solo a sí mismo, y por eso no es una comunicación, al menos no es una comunicación artística, en la medida en que siempre se exigiría pensar en el receptor y, debido a que éste podría no comprender, cuidar la forma de la comunicación, 447. Pero la comunicación está ligada a la autonomía, a la del comunicante, que imprime la forma a un contenido, y a la del receptor ficticio y abstracto, a quien esta forma va dirigida para que pueda entender. La ley inherente a la configuración misma es desvalorizada por la comunicación. Cuanto más arte, más interioridad. 448. Esta es la regla para la comunicación kierkegaardiana, pero no una ley para el arte. Por conciliadora que tal comunicación se muestre al servicio de la comunicación interhumana, solo pertenece al estado de interioridad sin objeto. Únicamente los contenidos alienados, enmudecidos, pueden ser variados, revestidos, comunicados, como contenido, según la voluntad subjetiva. Solo cuando están faltos del carácter de obligación les reclama la existencia humana individual tal carácter. El, como, de la comunicación queda como un sucedáneo subjetivo del apremiante modo de aparecer de la ontología, que amenaza con perderse en la abstracción. De ahí que la doctrina kierkegaardiana de la comunicación dedique contradictoriamente todos sus esfuerzos a un prójimo que hace tiempo que perdió su subjetividad absoluta.
La doctrina debe orientarse al prójimo, contingente y desconocido, porque en su consumada abstracción no le cabe ninguna ley formal derivada de lo concreto de sus contenidos. Impotente, conjura tal ley en las repeticiones de la doble reflexión. Las obras son persuasivas en virtud de su ley formal, en su desconsiderada exposición de la verdad por medio de su apariencia. La comunicación sin apariencia, existencial, de Kierkegaard es monológica precisamente en su consideración hacia un prójimo que para ella no existe. Como subjetivo, refleja, deformado, el poder de la verdad sobre la manera de su aparecer, que nunca puede separarse arbitrariamente de ella como simple signo suyo, porque la verdad misma no tiene su ser más que en la dialéctica en la cual aparece. Él, como, tiene su derecho filosófico, descubierto por Kierkegaard en oposición al plano dualismo de forma y contenido, como expresión de una legalidad objetiva en el aparecer de la verdad. Pero su doctrina debilita a la vez este derecho al dejarlo a merced de la subjetividad, que con la reduplicación añade a las cosas la verdad como algo nuevo, al separar la verdad y las cosas en las que aparece, al atribuir la verdad a la existencia y las cosas a la contingencia. Por fecundas que se muestren cada vez, desde el punto de vista material, las normas de la crítica del lenguaje que Kierkegaard estableció con él, como subjetivo, de una filosofía que amenazaba con sucumbir a la contaminación por la ciencia, la fundamentación teórica de esas normas a partir de la subjetividad total se desvía por igual del propósito de la filosofía y del propósito del arte. De ahí el anatema de Kierkegaard contra la esfera estética y, finalmente, contra el arte en general. Anatema formulado de forma más fulminante por el teólogo que por el filósofo existencial, y no con el concepto de la decisión subjetiva, sino con la exigencia de la imitación, en memoria de la prohibición de las imágenes del Decálogo, solo el imitador es el verdadero cristiano. El admirador adopta ante el cristianismo propiamente una actitud pagana, y por eso la admiración ha hecho surgir también un nuevo paganismo dentro de la cristiandad, el arte cristiano. No deseo en modo alguno juzgar a nadie, pero creo que es mi deber expresar lo que yo siento. Sería posible para mí, y esto es lo que quiero decir, podría decidirme, podría algo moverme a tomar el pincel, o a armarme del cincel, para representar a Cristo con colores o para esculpir una estatua suya. El que yo no pueda hacer esto porque no soy un artista no hace aquí al caso, yo solo me pregunto si, reuniendo las condiciones, me sería posible hacerlo. Y respondo, no, para mí sería algo absolutamente imposible. Y solo con esto no creo haber expresado lo que yo siento. Pues sería hasta tal grado una imposibilidad para mí, que no podría concebir cómo ha sido posible para algún otro. Se dice, no puedo concebir la tranquilidad con que un asesino puede sentarse a afilar el cuchillo con que va a matar a un hombre. También para mí es esto inconcebible. Pero en verdad me es también inconcebible como un artista ha podido durante años y años sentarse tranquilamente, o la tranquilidad con que lo ha hecho, a pintar un Cristo sin que se le ocurriera pensar si Cristo desearía ser pintado, si desearía que el pincel de un maestro hiciese su retrato, por muy idealizado que le sacase. No concibo cómo el artista pudo conservar la calma, como no advirtió la repugnancia de Cristo y no lo arrojó todo, pinceles y pinturas, como Judas las 30 monedas de plata, lejos, muy lejos de él, por haber súbitamente comprendido que Cristo solo quería discípulos, que el que en este mundo vivió en la pobreza y la humildad, sin un lugar donde reposar su cabeza, y que no vivió así por azar y por la dureza del destino, deseando otra situación, sino por su libre elección en virtud de una resolución eterna, difícilmente habría deseado o desea que, después de su muerte, un hombre pierda su tiempo, y con él quizá la bienaventuranza, pintándole a él. No lo concibo, el pincel se me caería de las manos en el mismo segundo en que empezase, quizá nunca habría llegado a ser un hombre. 449. El arte es sacrificado, como copia de lo vivo, a la imitación en la muerte. La cuestión de cómo le van las cosas a un hombre en este mundo puede ser una cuestión vital en cuentos,
novelas y otras invenciones y distracciones, pero el Evangelio no pierde un solo instante en estas cosas. Pues, para él, los 70 años solo son un instante, y su discurso se apresura a anunciar la decisión de la eternidad. 450. Pero la hostilidad hacia el arte del último Kierkegaard no puede reducirse sin más a la categoría del sacrificio. En ella se expresa, como última respuesta de la dialéctica de la apariencia, la nostalgia del presente inaparente. La estética kierkegaardiana de la materia anuncia ya el concepto teológico del símbolo como idea de la autopresentación inaparente de la verdad. Por eso exceptúa del veredicto sobre el arte la página infantil del crucificado, que no conoce ni la apariencia estética ni una ley formal. Y la inapariencia kierkegaardiana no significa simplemente la destrucción de la apariencia en la muerte, sino también su extinción final en la verdad, que, una vez encarnada y presente, haría desaparecer las imágenes en las que, con todo, tiene su vida histórica. Esto es lo que indica un pasaje memorable de la segunda parte de O lo uno o lo otro, que justamente defiende el derecho estético de una existencia inaparente, pero que, en la apología, traza los límites de las imágenes con más precisión que la abstracción mítica del sí mismo puede permitirse. Aquí la duración no puede concentrarse, pues lo principal es el tiempo en su extensión, y por eso ni la poesía ni el arte pueden representar al esposo ideal. Tras 15 años es él aparentemente como al principio, pero ha llevado una vida estética. Ha conquistado y asegurado lo que ya poseía, ha luchado no contra monstruos y duendes, sino contra el enemigo más peligroso que existe, contra el tiempo. Y ahora la eternidad no viene detrás, como para el caballero, la eternidad la tiene ya en el tiempo, la conserva en el tiempo. En verdad ha vencido al tiempo, el caballero solo lo ha matado como se mata el tiempo cuando no tiene realidad para uno, eso no es una victoria. Así, el esposo lleva una vida verdaderamente poética y resuelve el gran enigma, él vive en la eternidad, y sin embargo oye sonar las horas, que no acortan su eternidad, sino que la alargan, una maravillosa paradoja, que esto no pueda representarse artísticamente, no es algo que tengamos que lamentar, es hermoso que justamente lo más alto no podamos leerlo, oírlo ni verlo, sino solamente vivirlo. El amor conyugal es, pues, más estético que el romántico precisamente porque no se deja representar artísticamente con tanta facilidad como este último. 451. Si la felicidad misma, en torno a la cual se congregan el deseo y la cifra de todas las imágenes, no conoce imágenes, el discurso de Kierkegaard se libera de la carga de esperanza. 452, que, en su apariencia y fecundidad, sus imágenes le imponen. Es cierto que la idea de tal verdad se confunde en Kierkegaard con la mera iconoclasia de la abstracción subjetiva, y que él rechaza la apariencia estética sin seguir hasta el final el camino dialéctico que hace visible la transparencia de la apariencia en la apariencia misma. De forma no dialéctica, las imágenes son para el bienes finitos que impiden el bien infinito de la bienaventuranza, según la doctrina de la apostilla. La bienaventuranza eterna tiene, como bien supremo, la particularidad de no dejarse definir más que por la sola manera de adquirirse, mientras que otros bienes, precisamente porque la manera en que se adquieren es contingente o solo relativamente dialéctica, deben ser definidos por el bien mismo. 453. Pero la bienaventuranza no se deja definir por la manera de adquirirse, ni tampoco los bienes, por ellos mismos, en su finitud de cosas, sino solamente en el cumplimiento de la perspectiva en la que histórica y dialécticamente aparecen al deseo como bienes finitos, pero inaccesibles. No obstante, Kierkegaard toma el vacío del concepto totalmente abstraído por la bienaventuranza sin apariencia, y por eso la dialéctica de las imágenes a la vez finitas, inaccesibles y transparentemente prometedoras se le convierte en pura ilusión mítica, y su esquema dialéctico en equivocidad de la contingencia, cuando se oye a los filósofos hablar de la realidad, lo que dicen es a menudo tan equívoco como la placa en el escaparate de un chamarilero que dice, aquí se calandra.
Si uno llevase su ropa para que se la pasen por la calandria, se engañaría. La placa solo está en venta, 454. Esta crítica deja escapar en la filosofía, igual que en el arte, su mejor verdad dialéctica, la que se da en la apariencia. De hecho, en ninguna parte ha descrito mejor Kierkegaard la figura reconciliadora en la que su propia filosofía ordena naturaleza e historia que en un pasaje contra Hegel que quiere destruir esa misma figura como apariencia, al tiempo que esa apariencia, reconocida y mantenida, sirve a la verdad como su contrafigura más fiel, se introduce fantásticamente lo eterno en el tiempo. Así interpretado, produce un efecto mágico, no se sabe si es sueño o realidad, se ve a la eternidad melancólica, soñadora, pensativa, maliciosa, dentro de ese momento, como el rayo de luna que se introduce tembloroso en un parque o en una sala iluminados. 455. Aquí es la fantasía, rechazada por Kierkegaard, la que concibe la apariencia, la fantasía como órgano de la transición sin ruptura de lo histórico mítico a la reconciliación, donde su doctrina solo reconoce el sí mismo y el salto. Desde el punto de vista de la fantasía especulativa y desde el de la fantasía estética se tiene, en el sistema por un lado y en el quinto acto del drama por otro, una conclusión positiva, pero tal conclusión solo vale para seres de fantasía, 456. Aunque adversario de la fantasía, Kierkegaard demuestra la más profunda comprensión de la esencia de la fantasía, pues el modo de proceder de los Diapsalmata se legitima como el de una fantasía exacta. La imaginación es en sí misma más perfecta que el sufrimiento de la realidad, libre de toda determinación temporal, trasciende el sufrimiento de la realidad, puede reproducir exquisitamente la perfección, y para describirla dispone de los colores más espléndidos. Por el contrario, la imaginación solo puede reproducir el sufrimiento de una manera imperfecta, idealizada, es decir, mitigado, velado, reducido. Porque la imaginación, o la imagen que la imaginación reproduce o retiene, no es, en un sentido, sino irrealidad, le falta, en relación a las dificultades y los sufrimientos, la realidad del tiempo y de la temporalidad y la realidad de la vida terrena. Si un actor se viste con harapos y su vestimenta está hecha, contra las exigencias habituales en el teatro, de verdaderos harapos, este engaño de una hora es algo completamente distinto de ir en la vida real vestido con harapos. No, por más que la imaginación se esfuerce por hacer realidad esta imagen de la fantasía, nunca lo conseguirá. 457. Pero si la fantasía no puede apresar de forma concreta la imagen última de la desesperación, como en el relato de Poe sobre el pozo y el péndulo, donde el horrible secreto del pozo no es susceptible de representación, esta incapacidad suya no es debilidad, sino fuerza, la parte de reconciliación que, desvaneciéndose, aparece en ella, basta para disolver la desesperación en el no ser. Mientras la existencia se precipita irresistiblemente en esta misma desesperación. La incapacidad de la fantasía para representar la desesperación es su garantía para la esperanza. En la fantasía, la naturaleza se rebasa a sí misma, la naturaleza, de cuyo impulso aquella surge, la naturaleza, que tiene en aquella la intuición de sí misma, la naturaleza, que en el más mínimo desplazamiento por la fantasía se presenta como naturaleza salvada. En un desplazamiento, pues la fantasía no es intuición, la cual deja al ente como es, en la intuición, ella interviene imperceptiblemente en el ente componiendo con él la imagen. Kierkegaard vio el modelo de este acto suyo, por debajo de toda forma estética autónoma, en el comportamiento del niño que recorta imágenes impresas. A veces se observa que una pintura hecha con fortuna no produce ninguna impresión particular en la individualidad madura, saciada del poderoso alimento de la realidad. En cambio puede sentirse atraída y emocionada a la vista de una ilustración de Nuremberg, de una imagen como las que no hace mucho se encontraban en la bolsa. En ella se ve un paisaje que representa una región campestre en general. Esta abstracción no se puede producir artísticamente.
El todo resulta así de lo opuesto a él, esto es, de una concreción accidental. Y, sin embargo, yo preguntaría a cualquiera si tal imagen de un paisaje no le produce la impresión de una región campestre en general y si no conserva esta categoría desde su infancia. Desde su infancia, cuando tenía categorías tan exorbitantes como esta, que ahora casi producen mareo cuando nos hacen recordar cómo de un trozo de papel recortábamos un hombre y una mujer que eran, en un sentido más estricto que Adán y Eva, el hombre y la mujer en general. 458. El, en general, de la ilustración de Nuremberg se asemeja al de la farsa, pero Kierkegaard lo describe de forma más precisa, y por ende más próxima a una interpretación que en la teoría sobre la farsa. No es lo abstracto y grande del concepto, sino lo pequeño y concreto de un modelo, también llamado con el nombre familiar de recortable, en el que las diferencias individuales de la existencia desaparecen para resucitar, ontológicamente salvadas, como rasgos arquetípicos de la figura en su aparecer. Igual que los nombres, el recortable liga la contingencia como concreción accidental al concepto más general y aún más al arquetipo histórico natural, Adán y Eva, de los que la anamnesis instantáneamente y para todo tiempo se asegura al hacer brotar sus contornos del caos de la hoja ilustrada como una segunda naturaleza. 459. Con la fantasía, el genio renueva en todo tiempo, recordándola, la creación original, no como creador de su realidad, sino por la reintegración de sus elementos dados en una imagen. Los momentos de la fantasía son los días festivos de la historia. Como tales pertenecen al tiempo libre, exento, del niño, y su material es histórico como la hoja ilustrada misma. De un mismo modo que en el niño la creación se reproduce en pequeño, la fantasía la reproduce en miniatura. Tal es el placer sofístico de la fantasía, tener el mundo entero en una cáscara de nuez que es más grande que el mundo entero, y sin embargo no tan grande que el individuo no pueda llenarla. 460. Pero esto no es un placer sofístico de la fantasía, sino sencillamente la idea conforme a la cual ella procede. Solo en la cáscara de nuez consigue la transición, en la cáscara de nuez, que es más grande que el mundo entero, del mero ser porque va más allá de éste hacia algo imperceptible. Por eso no es el sí mismo total y su configuración total, sino solo el fragmento de existencia en descomposición, desnudo de todo, sentido, subjetivo, el signo de la esperanza, y sus líneas de fractura son las verdaderas cifras, a la vez históricas y ontológicas. Con lamento relaciona un diapsalma la idea del hombre frágil, fragmentario, con la de un texto con significados enigmáticamente heterogéneos, mi vida no tiene sentido. Cuando considero sus distintos periodos, me ocurre como con la palabra schnur. En el diccionario, que primero significa cuerda, y después nuera. Solo faltaría que la tercera acepción sea camello, y la cuarta palo de la escoba. 461. Pero el conocimiento expreso en la enfermedad mortal penetra más profundamente que el lamento del sistemático resignado en la situación que ese lamento describe. Lo terrenal y lo temporal son justamente lo que se descompone en cualquier cosa, lo que se descompone en lo individual. Es imposible que a uno le arrebaten todo lo terrenal, o que lo pierda, pues la determinación de totalidad no es más que una determinación del pensamiento. 462. La fantasía invierte por medio del recuerdo las huellas de la descomposición de la creación pecadora en signos de esperanza para la creación entera y sin pecado, cuya imagen prepara en la apariencia a partir de ruinas. Un trabajo totalmente acabado no nos pone en relación con la personalidad productora. Los escritos póstumos, en cambio, despiertan en nosotros, debido al carácter abrupto y discontinuo que les es propio, la necesidad de imaginar la personalidad de su autor. Los escritos póstumos son ruinas, y las ruinas son el lugar de residencia apropiado para los retirados. Lo que los retirados creamos debe producir, por el arte, el efecto de los escritos póstumos.
El arte consiste en imitar el estilo en movimiento de tales productos, un estilo negligente, azaroso, resultado de pensamientos que avanzan a través de anacolutos. El arte consiste en producir un placer que nunca se hace presente, sino que siempre contiene un momento del pasado, que propiamente solo se presenta a la conciencia como pasado, algo que ya indica la palabra póstumo. 463. Si la historia de la naturaleza culpable es la de la descomposición de su unidad, ella avanza en esa descomposición hacia la reconciliación, y sus fragmentos muestran las fisuras de la descomposición como cifras prometedoras. Así se confirma la opinión de Kierkegaard de que, por el pecado, el hombre se halla más elevado que antes, de ahí su doctrina de la ambivalencia de la angustia, de la enfermedad mortal, como remedio. Con su filosofía negativa de la historia como la expresión de la pura existencia, se ofrece, sin el saberlo, a la mirada afligida del idealista una filosofía inversa, escatológica positiva, de la historia. El proyecto de una ontología que partiendo de la filosofía de Kierkegaard y en contradicción con sus intenciones dominantes, la crítica separa y cristaliza en la superficie de la estructura sistemática, nada tiene en común con la totalidad de su esfera religiosa, sino todo lo más con una fe que Kierkegaard rechaza en temor y temblor, una fe que presiente su objeto en el horizonte más extremo. 464. Esta posibilidad más lejana de la fe, 465, es la ley por la cual se mide la profundidad de lo bello. Esto se muestra en la única comparación en que Kierkegaard testimonia de forma concreta la idea de la reconciliación, del Tritón, poder natural reconciliado en su amor por Inés, dice Kierkegaard que es bello como un ángel salvador, 466. Toda forma estética está en marcha hacia la verdad y desaparece en su horizonte. No en vano compara Kierkegaard el desarrollo musical a un aterrizaje, si en la obertura se desciende de regiones más altas, es inevitable preguntarse dónde aterrizar, dónde hacer que comience la ópera. 467. Pero este momento de transición lo compara Kierkegaard en otra ópera, La flauta mágica, con ese otro de la dialéctica del sueño que es la sacudida del despertar, 468. Aunque, en palabras suyas, la nostalgia sola no es suficiente para la salvación, 469, en ella brotan inmanentes las imágenes de lo bello, a través de las cuales pasa, perdiéndose, el camino de la salvación, si éste alguna vez ha de conducir al aterrizaje y al despertar, y así es la nostalgia el sustrato dialéctico de una doctrina de la reconciliación, 470. Que la teología kierkegaardiana del sacrificio quisiera emancipar de la nostalgia. La nostalgia no se acaba en las imágenes, sino que pervive en ellas, así como de ellas proviene. La trascendencia de la nostalgia se verifica gracias a la inmanencia de su contenido. Su inapariencia se dirige a los insignificantes y la nostalgia desea finalmente alimento para los que carecen de él. Así cabe entender la coincidencia de lo estético y lo religioso en la pobreza que Kierkegaard enseña. ¿Te sorprendes de que busque lo estético entre los pobres y los sufrientes? Es porque, después de todo, tú también te cuentas entre aquellos que se rebajan a reconocer lo estético en los nobles, poderosos, ricos y cultos, y en los pobres a lo sumo lo religioso. Sí, parece que los pobres no obtienen mucho en este reparto, pero ¿no ves que los pobres tienen, con lo religioso, también lo estético, y que los ricos sin lo religioso no tienen lo estético? 471. Pues lo estético no vive para los pobres en las formas del arte, sino en las imágenes concretas de su deseo, y las imágenes se presentan a ellos en el cumplimiento, sin sacrificio alguno, de su deseo. Por eso vincula Kierkegaard sin más la felicidad a la pobreza como su garantía. ¿Cuál es la existencia más feliz? La de una muchacha de 16 años que, pura e inocente, no dispone absolutamente de ninguna cosa propia, ni habitación propia, ni armario propio, y guarda su vestido de confirmación y su libro de cánticos, que es todo lo que tiene, en la cómoda de su madre, 472.
En tales frases, cuya simplicidad se expone al abismo de la ideología, la pobreza y el desvalimiento traen sin embargo dialécticamente el consuelo y la reconciliación, como dice Kierkegaard de su prometida en uno de sus borradores: en mi melancolía no he tenido otro deseo que el de hacerla feliz, actualmente esto me ha sido negado, ahora camino a su lado. Como un maestro de ceremonias la conduzco triunfal y digo, cedan el paso, si son tan amables, a nuestra pequeña y encantadora Regina. 473. Ante la esperanza inaparente de esta imagen retrocede incluso la poderosa imagen de la muerte. ¿Qué es la muerte? Solo un pequeño alto en el camino andado. 474. Sublime es la banalidad de la reconciliación, así ocurre con el tiempo. En cuanto a la eternidad, espero que allá nos entendamos y que ella me perdone. 475. Pues el paso de la tristeza al consuelo no es el más grande, sino el más pequeño. 475, W, 4, p. 350.